Recuerdo aquel momento con la claridad del mediodía. Era la víspera de Todos los Santos y yo estaba tirado con mis compañeros, como de costumbre, en la escalinata de la puerta de la iglesia. Nos gustaba conversar un rato sobre nuestras vivencias del fin de semana antes de entrar a las clases. La Universidad de Wittenberg estaba llena de buenos profesores, casi todos clérigos. Y pese a lo que se decía en todo el imperio, era un lugar de prestigio donde las familias poco adineradas tenían la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar. Justo cuando nos levantábamos para irnos, un monje pasó por nuestro lado con el ceño fruncido y mirada furtiva. Era el profesor Lutero y llevaba unas cuantas hojas agarradas con fuerza de su mano derecha. Llegó hasta la puerta de la iglesia y, después de aferrarse unos cuantos clavos de hierro, colgó aquellas hojas para que todo el mundo las viera. El acontecimiento no pasó desapercibido para nadie. Tanto fue así que aquel día no hubo clases en toda la universidad. Aquel monje y nuestro profesor había desafiado a la Iglesia con 95 tesis que sembraban la duda sobre su poder y garantía de las indulgencias. La reforma había comenzado. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero hablaros de un hecho que para muchos pasa desapercibido, pero que cambió la historia de muchos países en lo político, económico y religioso. El relato que os acabo de narrar es ficticio, pero podría haber ocurrido perfectamente con los estudiantes que se hallaban cerca de la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis o ideales sobre objeciones a la Iglesia católica. Lutero nació en el Sacro Imperio de Germania en 1483 y en sus primeros años estudió Derecho. Después ingresó en la Orden de los Agustinos y, tras años estudiando teología, acabó enseñando en la propia Universidad de Wittenberg. Desde su juventud, Martín mostró gran interés por las escrituras bíblicas, por lo que aprendió tanto el hebreo como el griego para entender mejor lo que todo el clero predicaba en los servicios eclesiásticos. Todo ese conocimiento le valió para llegar a la conclusión de que la Iglesia se había desviado del carácter primitivo cristiano, sobre todo en algo tan importante como la salvación del alma, pues él pensó que tal circunstancia se daba por regalo de Dios y no por obra del ser humano. Tras un tiempo de confusión y enfrentamientos con otros monjes, decidió escribir 95 tesis para hacerlas públicas y dar a conocer que la Iglesia Católica no estaba obrando con rectitud a la luz de la Biblia. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg para dar a entender lo siguiente, que resumo a continuación: que los fieles que se arrepienten de sus pecados no pueden comprar indulgencias para ello, es decir, que la paga del pecado no se puede hacer con dinero, lo que da a entender que los ricos en ese momento podían pecar todo lo que quisieran, ya que con pagar una especie de multa estaban libres de toda culpa. Dicen también las tesis que el arrepentimiento debe durar toda la vida y que los poseedores de indulgencias no tienen salvación eterna de su alma. Que todo cristiano tiene derecho al perdón de pecados sin necesidad de comprar indulgencias. Que el Papa no tenía ningún poder para exculpar de los pecados a los fieles ni tenía control espiritual de las almas. Además, que el funcionamiento del purgatorio no es tal y como se predica en el seno de la Iglesia, y mucho menos válida la idea de que un alma puede viajar del purgatorio al cielo pagando una suma de dinero. También dice que el Papa no es garante de reconciliación entre Dios y los hombres,
y que no pretende dar más importancia a las indulgencias que a las obras de amor y caridad. También dice Lutero que debe enseñarse la obra de caridad como un gesto que agrada a Dios, y denuncia que muchos clérigos en ese momento se están enriqueciendo a espaldas del Papa a costa del recaudo del dinero por conceder indulgencias. Termina diciendo que el tesoro de la Iglesia es el propio Evangelio y que los cristianos deben esforzarse por seguir a la cabeza, que es Cristo. Hasta aquí mi resumen de las tesis, pero debo decirte que la enseñanza de Lutero, a pesar de su semicatolicismo, fue perseguida desde este mismo momento. Él murió sin saberlo, pero el mundo cambió en aspectos religiosos desde que denunció ciertas irregularidades de lo que hasta en ese momento era la Iglesia. Un movimiento reformista creció y nació el protestantismo para dar respuesta a la inquietud de muchos fieles que veían incongruencias en la comunidad papal y eclesiástica del momento. Se dice que Lutero murió a los 62 años tras ser perseguido y sus ideales le valieron para denominar la corriente protestante del luteranismo, una corriente que, pese a sus diferencias con la Iglesia católica, conservaba y conserva ciertos aspectos de esta perspectiva religiosa. Hoy día, la Reforma protestante, que se inició en aquella tarde de 1517, ha dado lugar a una serie de corrientes que tratan, en mayor o menor medida, de retornar al cristianismo primitivo, un cristianismo alejado de la figura papal, defendiendo la salvación del alma por gracia y negando un conjunto de sacramentos arraigados del catolicismo, como el bautizo de niños o la comunión de adolescentes. En este sentido, la Reforma protestante permitió el acceso a la lectura de la Biblia en varios idiomas o lenguas vulgares si las comparamos con el latín, lo que facilitó el entendimiento de las Escrituras a todo el pueblo llano, un detalle que no gustó al clero en ese momento. Se calcula que actualmente hay alrededor de 1.000 millones de protestantes en nuestro planeta. Pese a todo, concluimos en que la vida de Lutero solo fue el principio del cambio religioso en Europa y el mundo, que si bien el monje desafió a toda una poderosa institución en ese momento, no dejó de tener razones para seguir abrazándola en parte. Algunos piensan que fue y terminó siendo un medio católico. Hoy, 31 de octubre, cuando se celebra la fiesta de Halloween, también es el día de la Reforma, en este caso por el acontecimiento que hace más de 500 años hizo temblar los cimientos religiosos de una Europa que daba sus primeros pasos en una nueva era, la Edad Moderna. Si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, debo darte las gracias por escucharme. Dale un like si te ha gustado o comenta si te parece oportuno. Me ayudarás a seguir creando contenido como el que acabas de escuchar. Hasta el próximo episodio, navegantes.